Saludos amigos oyentes, por la gracia de Dios nos encontramos nueva vez en su espacio Más cerca estoy. Qué bueno que podemos encontrarnos en este momento para compartir el mensaje de la palabra y sobre todo en esta edición especial de los domingos respondiendo las inquietudes, las preguntas, esos grandes interrogantes que a veces asaltan al estudiante de la Biblia y que la respuesta oportuna puede traernos paz, seguridad y sobre todo fortalecer nuestra fe. Por eso dedicamos un día en la semana para mayormente responder las inquietudes y las preguntas que puedan surgir de los mismos temas que vamos estudiando de la Biblia, aún más allá del caudal de conocimiento y verdades que recibimos. También se despiertan en nuestra mente ciertas inquietudes, ciertos interrogantes, porque Dios nos ha creado así, con un anhelo de conocer más, de saber más. Incluso un día estaremos en la escuela del más allá, donde el gran maestro será el mismo Cristo. Le agradezco que en esta hora estén conectados y listos para compartir el contenido de hoy en Más cerca estoy. Hoy estaremos orando en nuestra primera oración por las siguientes personas. Estaremos orando por Yonaira Severino. También estaremos orando por Claribel Fernández, de igual manera por Clarisa Lenzi. También oraremos por Giancarlos y Gianlucas, quienes solicitan la oración desde Italia. También vamos a estar orando por Luis Casilla, también por Giuliani Ferreras. Salomón está pidiendo la oración por su hijo. Salomón pide la oración por su hijo. También estaremos orando. De igual manera estaremos orando por Estervina Cornieles. Y le felicitamos a Estervina porque ayer estuvo cumpliendo 90 años de edad, por la gracia de Dios. Así que le deseamos mucha salud y paz junto a los suyos. También estaremos orando hoy por Rafael Mejía, por su salud de manera particular. De igual manera estaremos orando por Roxy Trinidad, especialmente por su bautismo, ya que ella ha decidido entregar su vida a Cristo Jesús. También estaremos orando por Román Reynoso y familia. De igual manera estaremos orando por la sobrina del hermano Nadel Yapor, que van a operar, será intervenida quirúrgicamente, así que estaremos orando de manera especial por ella. También estaremos orando por las siguientes personas. Vamos a estar orando por Rosa, y Rosa pide la oración por su esposo e hijos. También estaremos orando por Lila Flores, Y también en esta primera oración, como siempre, incluimos a todos aquellos que ya se han conectado y que tienen algún anhelo, algún pedido, alguna súplica o clamor delante del Señor, que posiblemente alguna atadura necesita que el Señor en este momento pues le desate, alguna puerta que deba abrirse. Vamos a orar para que sea hecha la voluntad de Dios en cada uno de estos pedidos. Oramos. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias por la bendición que tenemos de clamar a ti y saber que tú nos escuchas. Gracias también te damos, Señor, porque te inclinas desde tu trono para escuchar cada pedido en esta hora. Te ruego, Señor, que asistas a cada persona que con fe ha pedido la oración en su favor, en favor de familiares, en favor de sus hijos, en favor de personas que están atravesando por situaciones de salud delicada. También te rogamos, Señor, por aquellas personas que han tenido en estos días la oportunidad de cumplir un año más de vida, que tú le sigas añadiendo salud, Señor, con el tiempo que le has permitido vivir en su paso por este mundo, y si es tu voluntad, que puedan verte venir en gloria. También, Señor, te quiero rogar por cada familia representada en cada persona que se ha conectado en esta hora, con este espacio, con este estudio de tu palabra. Al abrir tu palabra, abre nuestro entendimiento para comprender tu verdad. Y al dar respuesta a cada inquietud que surja, Señor, queremos ser guiados también con tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, amigos y hermanos, por estar allí.
estaremos compartiendo el mensaje de la palabra de Dios en esta hora y dando respuesta a las inquietudes especiales que nos han hecho llegar. Antes de iniciar con las preguntas, queremos que nos acompañen al capítulo 5 del libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 5. Y allí vamos a ver unos textos interesantes de manera breve sobre una parábola de esas que aparecen en el Antiguo Testamento, que luego el Señor Jesús también pronunció alguna similar a ella. Pero aquí dice el profeta Isaías, haciéndose eco de las palabras del Señor, Isaías capítulo 5, versículo 1, dice lo siguiente: Cantaré en nombre de mi amado una canción dedicada a su viña. El amado aquí representa al Señor. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. Quiero ir de una vez explicando. Esta viña era la nación de Israel. Y Dios la había plantado, como dice aquí, en una ladera fértil, en lo mejor de la tierra. Recuerde que Dios liberó a su pueblo, a la nación que estaba esclavizada allí en Egipto, y la llevó a una tierra que fluía leche y miel. En palabras del profeta, Dios colocó a Israel en el ombligo de la tierra, el lugar por donde las civilizaciones tenían que desfilar obligatoriamente en aquel entonces. Era lo mejor de la tierra, un lugar táctico porque era la ruta comercial también por la que habría contacto con los principales pueblos y naciones de la antigüedad para darle a conocer la verdad del Evangelio. La había colocado en una ladera fértil. Cuando se planta una viña o cualquier otro tipo de sembrado en una ladera fértil, las condiciones son muy favorables desde el punto de vista del relieve y del terreno ahí donde está ubicado, porque la ladera es la parte inferior de la montaña que a uno de sus lados recibe el aluvión por escorrentía de los nutrientes que se lavan por erosión de la parte superior de la montaña y se acumulan justamente allí en la ladera. Por eso habla de una ladera fértil. La figura de la viña colocada en ese lugar no podía ser mejor que el lugar estratégico donde Dios colocó a su pueblo, que de paso era una tierra fértil, que fluía leche y miel. Y dice que el Señor pues cavó alrededor de esta viña para abonarla, la despedregó, sacó todas las piedras. En el camino, en el desierto, el Señor se encargó de sacar todas las piedras que estaban todavía junto a su pueblo, piedras de tropiezo, entre ellos gran parte de la multitud mixta que provocaba, alentaba desde abajo y de manera furtiva las rebeliones que el pueblo de Israel tuvo durante el desierto. Así que Dios la despedregó. Cuando se hace eso con el lugar donde se va a hacer un sembrado, se está dejando el espacio libre para que nada interfiera en el crecimiento y desarrollo de las plantas, pero de manera simbólica Dios lo hizo también sacando las piedras. Dice que entonces plantó esa viña con vides escogidas. Las plantitas, los espolones, los tallos, lo que sembró allí el Señor fue de lo mejor. Cuando alguien va a realizar una siembra, así dice con frecuencia, quiero buscar semillas que sean auténticas, que sean originales, que tengan todas las propiedades. Pues Dios plantó al pueblo de Israel con vides escogidas. ¿Quiénes fueron esas vides escogidas? Abraham, Isaac, Jacob, con personas que Dios entendió que eran personas selectas, gente con defectos todos, como podemos ver en la Biblia, pero con un potencial a desarrollar cuando se pusieran en las manos de Dios, que conocemos en los mejores capítulos del pueblo, lo que Dios hizo. Pero dice que también edificó en medio de la viña una torre. La torre normalmente se colocaba para que un centinela, un vigía, observara el atalaya, observara la distancia, si venía algún enemigo, si de alguna manera se acercaba alguna amenaza contra el pueblo. Así que el vigía, el atalaya, observaba cuando se acercaba alguna amenaza para el pueblo o si venían grupos de animales amenazando allí cerca del lugar donde estaba el límite de esta viña, podía a tiempo dar la voz de alarma, de alerta.
Así que de manera interesante dice que había colocado una torre. En la viña tenía, en la viña literal, esa función, pero en la viña del pueblo de Israel, la torre representaba el templo. El templo realmente era esa torre, porque en el templo, recuerde que había la forma de consultar a Dios y el sacerdote tenía, del sumo sacerdote, dos piedras, el Urín y el Tumín, mediante lo cual Dios se comunicaba, Dios le daba respuesta a quienes hacían pregunta, si venía algún enemigo, Dios lo revelaba a través de esa misión profética. Así que tanto el sacerdocio en su momento como posteriormente la función profética constituían esa torre. Dice también que había preparado un lagar. El lagar era el lugar donde una vez se vendimiaban las uvas, se llevaba a ese lugar y se colocaban en una cuba, en un lugar donde se echaban las frutas, las uvas, y una persona preparada e higienizada para eso, descalza, entraba y entonces pisaba las uvas y ahí se extraía el vino. Era ese lugar donde se sacaba lo mejor de la viña. En el sentido figurado, ese lagar que Dios había colocado en la viña de Israel lo constituía la escuela de los profetas. Mediante esa escuela de los profetas, mediante la conducción divina, se obtenía lo mejor del pueblo. De allí salieron los grandes profetas que vemos desfilar en la antigüedad. Y dice entonces, con tantas condiciones que Dios le dio a esa viña que había plantado en una ladera fértil, entonces el Señor esperaba que diera uvas, que diera buenas uvas, dice en el versículo 2, pero acabó dando uvas agrias. A pesar de Dios haber hecho lo mejor por la nación de Israel, a pesar de haberle provisto de los mejores medios y recursos, a pesar de haber plantado vides escogidas de la que descendían todas esas ramas en cada generación, finalmente no dio los frutos que se estaban esperando. Por eso dice la palabra que Cristo a los suyos vino y los suyos no les recibieron. De hecho, el maltrato mayor, el rechazo y finalmente la crucifixión fueron objeto de ese pueblo por el que tanto intercedió, por el que hizo una obra tan grande, tan extraordinaria. Eso ocurrió con la nación de Israel, que fue una viña que Dios plantó en una ladera fértil. Pero Dios ha plantado a su pueblo también en esta parte final de la historia como una viña en lo mejor de la tierra, con vides escogidas. Los padres, los pioneros, los fundadores de este movimiento, del pueblo de Israel moderno, del pueblo remanente de Dios en el tiempo del fin. Y Dios le ha provisto de todos los medios. Él le ha dado una torre, le ha dado un profeta, le ha dado también ese lagar, el lugar donde se puede cosechar lo mejor, sacar lo mejor del pueblo. Y Dios le ha dado la mayor cantidad de verdad revelada desde los días apostólicos. Con semejantes oportunidades, Dios espera que su pueblo, como viña, dé los mejores frutos y que no ocurra lo mismo que ocurrió con la viña en la antigüedad, que dio uvas agrias. Este no es un trabajo corporativo, es un trabajo individual. Cada uno, como planta del Señor, debe proponerse en su corazón dar los mejores frutos que glorifiquen al Señor. Si cada uno en forma individual lo hace, de manera colectiva como la viña del Señor, también estaremos dando buenos frutos. Que tú seas parte de esas plantas del Señor que den buenos frutos, amigo y hermano. Luego de meditar así en la palabra de Dios, en esa porción de Isaías capítulo 5, entonces vamos a responder las preguntas, las inquietudes que nos han llegado. Tenemos varias interrogantes, algunas han sido formuladas por personas que han pensado realmente a profundidad en ciertos pasajes que otros pasan desapercibidos, posiblemente de manera superficial, pero estos han estado ahondando, porque Cristo dijo: escudriñad las Escrituras. Otras han sido formuladas por algunos niños, preguntas interesantísimas y profundas que también, a la luz de la Biblia, estaremos dándole respuesta para honra y gloria del Señor. Así que queremos dar la oportunidad a Rebeca que nos ayude, como siempre, con la formulación de las preguntas para darles respuesta. Así que, Rebeca, ¿cuáles preguntas tenemos ahí para hoy? Adelante. Preguntan por WhatsApp. El juicio investigador
¿qué, en el juicio investigador, qué es lo que Dios juzga? ¿Mi vida completa? ¿Y qué pasa si mi nombre es llamado en el momento que estoy en pecado? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Qué cosa juzga Dios en el juicio investigador? En el juicio investigador Dios trae toda obra a juicio. Eso es lo que nos dice la Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14. Dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, el cual se hará sobre toda cosa encubierta, incluso sea buena o sea mala, o sea, es todo. Pero recuerda que lo que el Señor hizo con Belsasar en el capítulo 5 de Daniel es muy revelador. El Señor le dijo, pesado ha sido en balanza. El Señor no le dijo, mira, te atrapé haciendo lo malo. Así que con esto estoy dando respuesta a tu segunda pregunta, mi amigo y hermano. O sea, de si Dios te sorprende cuando tu nombre se ha llamado en juicio, en pecado. No. Dios lo que hace es que te ha pesado en balanza. Dios no está esperando que alguien posiblemente esté en algo malo, o Dios lo ha puesto al azar, y por más dedicación de la persona, su entrega a Dios, su conexión con Jesús, y que justamente en un momento cuando esté desconectado o haya fallado allí llamen su nombre, no. Recuerda que el que está juzgando no es un ser humano. El que está dirigiendo el juicio es el que conoce el fin desde el principio, y Él te evalúa en forma completa. Él te ha pesado en balanza. Solamente la última generación, aquellos que vivirán posterior a cuando se haya implantado la marca de la bestia, solo ellos, los que sean juzgados vivos, que sus nombres se han llamado estando entre los vivientes, solo esos dependerán de la decisión que hayan tomado. Ni siquiera es de un pecado que tengo, pero sí de la decisión que hayan tomado previamente en favor o en contra de la verdad, para recibir o la marca de la bestia o el sello de Dios. Solo lo que se ha juzgado entre los vivos, pero el juicio de los vivos no ha comenzado. El juicio sobre los muertos es el que se lleva a cabo. Nos toca a los que estamos entre los vivientes perseverar hasta el final y esperar en Dios que si nos toca ser de aquellos que se han juzgado estando vivos en esa última generación, que hayamos tomado la decisión correcta cuando venga la última prueba, el examen final, que es realmente cuando se implante lo que tiene que ver con la marca, y nosotros debemos mantenernos fieles al sello o la señal de Dios. Veamos qué nos dice la próxima pregunta que tenemos. Rocío, por WhatsApp, pregunta, ¿puede aclarar el texto de Mateo 4:1? Muy bien, vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 4 en el versículo 1. Es interesante ir al texto mismo para entender lo que nos está diciendo antes de elaborar algún tipo de respuesta. Mateo capítulo 4 en el versículo 1 dice lo siguiente. Luego el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, por eso son las versiones que no dicen Espíritu Santo, tienen la palabra Espíritu con mayúscula. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto, donde el diablo lo habría de tentar. Y después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Así que aquí está hablando acerca de que el Espíritu guió a Jesús al desierto, donde habría de ser tentado. Algunas personas piensan cuando leen este texto, posiblemente sea la inquietud de nuestra hermana, piensan que por qué el Espíritu Santo lo llevó a la tentación. Y no es que el Espíritu Santo le haya llevado a la tentación. Tan pronto Jesús fue bautizado para iniciar su ministerio terrenal, inmediatamente el enemigo estaba listo, esperándolo para tentarlo. Lo que el Espíritu Santo hizo fue escoger el escenario donde ocurriría la tentación. Y seleccionó el escenario donde Cristo habría de glorificar al Padre mediante la derrota que le propinó al enemigo. En un desierto. ¿Por qué en un desierto? Recuerda que nuestros primeros padres tuvieron una oportunidad maravillosa en un jardín rodeado de todo tipo de frutas, y la prueba estaba en una sola. Pues ahora Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto para demostrar que aún en las condiciones más adversas, aún teniendo todo en contra, donde no había posibilidad, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, de encontrar pan por sí mismo, allí se le apareció el tentador para tentarlo en forma cruel. Así que lo que el
Espíritu Santo hizo fue escoger el escenario. Y es una enseñanza muy grande para nosotros. Con frecuencia, cuando no estamos en el lugar que Dios quiere, en el momento indicado, somos asaltados por la tentación y muchas veces somos vencidos, porque debemos estar en el lugar que Dios quiere, en el momento que Él lo ha requerido. Y es allí donde el Espíritu nos dará la victoria, porque es el Espíritu el que tiene que escoger el escenario, así como lo escogió para el Señor Jesús. Pero la tentación vino del tentador y vendría como quiera sobre el Señor Jesús, solo que el Espíritu seleccionó el escenario donde habría de ocurrir esta tentación. Vayamos a la próxima pregunta. Así que vamos a pedir a Rebeca que nos formule esta próxima pregunta. ¿Y qué nos dice? Félix Núñez pregunta, algunas personas dicen que los 1000 años no son para la iglesia, sino que es para una parte de Israel que necesita arrepentimiento y que en esos 1000 años el Señor estará con ellos aquí en la tierra para convencerlos. ¿Qué dice usted? Muy bien, gracias. Gracias por la pregunta. Es interesante el hecho de que tantas personas crean tantas cosas diferentes, habiendo un solo texto bíblico que expresa la realidad de lo que va a ocurrir durante el milenio, durante los 1000 años. Cuando Cristo venga, lo que dice la palabra en Primera Tesalonicenses, en el capítulo 4, Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, Primera Tesalonicenses 4:16 dice, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que resuciten, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Cristo ni siquiera ha de pisar la tierra. La recensión será en el aire, tanto de los que resuciten como de los que seamos arrebatados para ir con Él. Ya Cristo dijo allí en Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Evangelio de Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Dice Jesús, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, como se fue, y os aparejare el lugar, como lo está preparando, vendré otra vez, que es lo que estamos esperando, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo ha de llevarnos, cuando regrese, a la patria celestial. Pero ningún ser humano, israelita, chino, ruso, dominicano, canadiense o norteamericano, ningún ser humano quedará en la tierra. Cuando Cristo venga, la palabra de Dios expresa cómo vendrá. Mira, por ejemplo, lo que dice Salmo 53. Salmo 53 dice la palabra, vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Solamente los redimidos del Señor. El fuego consumirá delante de él. Salmo 53. Pero no solo eso. Mira lo que dice también Primera Tesalonicenses capítulo 5. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2 al 4. Dice, pero vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como dolor y a mujer encinta, y no escaparán. Cuando Cristo venga, nadie va a sobrevivir a su venida entre los perdidos, entre los que no hayan aceptado a Cristo. Aquellos que enseñan que Dios tiene un evangelio para Israel y otro para los gentiles están dividiendo la Biblia. Dios salva a la humanidad de una sola forma. Dios no tiene varias formas de salvar a la humanidad. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y por eso, antes de que Cristo venga, dice Mateo 24:14, que será predicado el evangelio en el mundo entero, para que cada persona pueda tomar una decisión por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero no vendrá el fin para una parte de la humanidad, vendrá el fin del mundo. Sencillamente cuando Cristo regrese en gloria. Los que creen que de alguna manera Israel como nación tendrá otra oportunidad después que Cristo venga, están haciendo una diferenciación entre lo que es la forma en que Dios salva a los seres humanos. Dios no hace acepción de personas, dice el libro de Hechos,
en el capítulo 10, sino que de toda nación. El que le teme en cada nación, él se agrada de él. Y ya el Israel de Dios ya no es el que lo es exteriormente, sino el que lo es en el corazón. Eso lo dice Romanos capítulo 2, Romanos 2, versículos 28 y 29. Y Gálatas 3, versículos 27 al 29. Repito, eso está en Romanos 2, 28 y 29 y Gálatas 3, 27 al 29. Así que por eso la Biblia enseña que cuando vayamos con Cristo al cielo durante esos 1000 años, los otros no vuelven a vivir y que Satanás quedará aquí confinado a este mundo que estará totalmente destruido entre el bombardeo de las 7 plagas postreras que caerán sucesivamente sobre los elementos que Dios creó en la semana de la creación, y la intervención de Cristo con fuego abrasador, que dice también 2 de Pedro 3:10, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Todo lo que hay en la tierra será quemado. Nadie se va a quedar aquí con vida cuando estemos con Cristo durante esos 1000 años. Es la enseñanza bíblica. Así que aunque otros enseñen otras cosas, están fuera del texto bíblico y debemos aceptar lo que nos dice la palabra. Muy bien, próxima pregunta. Veamos qué pregunta se ha formulado para continuar dando respuesta a esas inquietudes. Así que vamos a permitir la próxima pregunta. Adelante, Marieni. Ana Frías pregunta: cuando Satanás se le reveló a Dios en el cielo, ¿por qué Dios no decidió eliminarlo y quizás no hubiese existido el pecado? Muy bien, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Lo primero que tenemos que saber es que el que obró con Lucifer en la forma que lo hizo, dándole la oportunidad que le dio, extendiendo la historia del conflicto hasta donde lo vemos, él conoce el fin desde el principio y es omnisapiente. Él sabe lo que nosotros no podemos saber, conoce más detalles, pero de lo que podemos ver, ¿por qué Dios no lo eliminó inmediatamente a ese ángel que decidió no ser leal a Dios? Recuerde que el pecado nunca había existido. Era un misterio lo que estaba surgiendo. No había precedentes. Y el carácter de Dios es amor. Si Dios, que es amor, a la primera criatura que decidió no obedecerle, le hubiera enviado un rayo inmediatamente, usted puede estar seguro que de allí en adelante posiblemente nadie se iba a rebelar, pero no le iban a obedecer por amor, sino por temor, por miedo, porque al primero que decidió no estar en obediencia le envió un rayo. Así que Dios le permitió desarrollar su carácter para que el carácter de Dios no quedara en entredicho, sino que se revelara cuál era su propósito, realmente cuál es la consecuencia del pecado, que no se sabía. Usted hoy sabe la consecuencia del pecado, yo la sé. Hemos nacido en un mundo donde el dolor, la muerte, la tragedia es la realidad, pero nada de eso se conocía. Así que el mal estaba apareciendo y Dios tenía que permitir el desarrollo del mismo para cuando un día aniquile a Satanás y a todos los que se unieron con él, a nadie le quede duda de que Dios trató de manera justa, que fue misericordioso y que después que desaparezca el mal y aquellos que se identificaron definitivamente con él, Dios merecerá la honra y la gloria por toda la eternidad. Muy bien, próxima pregunta. Adelante, Rebeca. Ludis Mary Brillante pregunta por Facebook: ¿cuántos sellos tiene Dios en su pueblo y cuáles son? Muy bien, muy buena pregunta. Históricamente han habido señales, sellos de Dios, pero de manera escatológica, o sea, para el tiempo del fin, hay un solo sello. De manera, por ejemplo, histórica, vemos que Dios le dio a Abraham una señal. Era el sello histórico en ese entonces, la señal de la circuncisión. El que quería formar parte del pueblo de Dios en la antigüedad tenía que circuncidarse, era la señal visible. Claro, antes tenía la persona que tener una convicción en su corazón y esa convicción la pone el Espíritu Santo. Por eso vamos a ver que el Espíritu Santo está presente en cada episodio donde ha habido un sello visible. Pero el Espíritu Santo es el que produce la obra en el corazón, que da como resultado que el que la obedezca entonces pues pueda mostrarse como alguien que tiene la señal, que tiene el sello.
Así que el Espíritu convencía a alguien de aceptar la salvación, aceptar pertenecer al pueblo, y la persona se circuncidaba. Luego encontramos el pueblo que fue liberado de Egipto, por ejemplo, que el que fue convencido en su corazón del mandato de Dios de salir de Egipto, de sacrificar un cordero, colocaba una señal en la puerta, una señal de sangre en el dintel y en los postes, pero el Espíritu Santo lo convencía. Aquel que no fue convencido no colocó la sangre, la señal visible. De la misma manera, el sello escatológico de Dios tiene que ver con el verdadero día de reposo, que está en oposición al falso día de reposo. Y entonces el Espíritu Santo, que nos dice Pablo en Efesios 4:30, con el cual hemos sido sellados para el día de la redención, es el que convence a la persona de ser un obediente a los mandamientos de Dios, como dice Apocalipsis 14 en el versículo 12. Muy bien, pasamos a la próxima pregunta. Este es el momento de los niños que tienen algunas preguntas. Así que vamos a escuchar en primer lugar a un niño que nos escribe desde España. Envió el audio. Envió el audio, sí. Adelante, Ajá. desde España, adelante. Muy bien. Muy bien, están ubicándolo. Vamos a ver. Hola, Pastor Rondón, soy Deyer desde España. Quiero saber si los dinosaurios han entrado en la arca de Noé. Muy bien, muy buena pregunta que hace este niño. Gracias por formular esa pregunta y esa inquietud, es muy interesante. Se ve que realmente ha estado analizando el mundo natural y pensando y relacionando con lo que ocurrió en el diluvio. Al menos la mitad o un poco más de la mitad de los dinosaurios que existieron pudo haber entrado en el arca, porque recuerda que Noé tomó de las especies que habían para conservarla. No todos los dinosaurios tenían el tamaño que vemos hoy en día en los museos, en las películas que se hacen con referencia a ello. No, hay muchas cantidades de dinosaurios, muchas variedades que eran más pequeños y que pudieron haber sido conservados en el arca. Algunos de esos grandes que vemos hoy sus fósiles expuestos en algunos museos fueron producto de algún tipo de cruce, de algún tipo de actividad genética que hicieron los antediluvianos, que no eran personas arcaicas ni personas picapiedra. Esa primera generación que vivió antes del diluvio tenía un intelecto, una mente muy desarrollada, porque no hacía mucho que habían salido de las manos del Creador. Pero toda esa capacidad, dice el libro del Génesis en los primeros capítulos, que era utilizada por ellos solamente de continuo al mal. Así que produjeron algunos cruces, algún tipo de producciones genéticas en ese sentido que aumentaron la ferocidad de estos animales y también el tamaño. Pero aquellos que fueron parte de la creación original de Dios, aquellos que tenían tamaños normales, sí pudieron conservarse muy bien en el arca. Sin embargo, la razón de que no lo veamos hoy en día, pues indica claramente que fueron de las especies que se extinguieron posterior al momento que se salió del arca. De paso, los estudiosos estiman que más de un 70% de las especies de animales y de las especies también de plantas desaparecieron en ocasión del diluvio. Sabemos que sí, los grandes monstruos, así como vemos esos grandes dinosaurios en los fósiles que se presentan y en los huevos que también se han desenterrado, hace aproximadamente unos 20 años pude tener la porción de un huevo de dinosaurio en mis manos en una actividad geológica. Y esta gran cantidad desapareció, fue producto del diluvio. Y lo sabemos porque han encontrado grandes cantidades de fósiles en cuevas que están en la parte superior de montañas y todos mirando a la misma dirección, lo que indica que se refugiaron en ese lugar cuando algo venía tras ellos y ellos estaban tratando de protegerse, y eso que venía tras ellos era el agua del diluvio que fue aumentando hasta que finalmente cubrió hasta las altas montañas, como dice la Biblia. Así que sí pudieron entrar al arca algunas de esas especies menores, pero no se conservaron hasta el día de hoy. Próxima pregunta.
Seguimos con los niños. Samuel Elías en Santo Domingo pregunta. Rondón, esta es mi pregunta. ¿Por qué Jonás quiso que Nínive fuera destruida? Muy buena pregunta, Samuel. Pregunta él que por qué Jonás quería que Nínive fuera destruida. O sea, ¿por qué no quería ir a predicarle? ¿Por qué no quería darle la oportunidad de que se salvara? Bueno, mira lo que ocurre. Nínive era la capital de ese imperio que hizo tanta atrocidad y tanta maldad contra el pueblo de Dios. Era la capital de Siria. Y como la capital de esa nación que realizó tanto desastre de manera cruel contra el pueblo de Dios, de manera natural, el profeta quería que recibieran su merecido. O sea, era el sentimiento natural de él. Sin embargo, Dios, que es amor, en su misericordia y que conocía lo que podía ocurrir con esa nación si se le predicaba el evangelio, porque Jonás tenía un don de convicción increíble. Entre los profetas es el único que ha ido a una nación, a una ciudad tan grande como Nínive, la capital de ese imperio, y todo el mundo se arrepintió. Incluso los dueños de animales los pusieron a ayunar a los animales también. El rey ayunó. Todo el pueblo, toda la capital de ese gran imperio se arrepintió delante del Señor. Y claro, con esto Dios le dio una gran lección al mismo profeta. Dios estaba procurando que el propio Jonás viera el carácter de Dios. Y entonces él luego cambió de opinión cuando todo transcurre. Pero su sentimiento natural era que quería venganza contra ese pueblo, porque ese pueblo, esa nación de la que Nínive era la capital, habían perseguido y habían oprimido también a Israel. Esa era la razón principal, pero Dios le demostró que hay que tener compasión aún con los enemigos. Próxima pregunta. Tenemos la última participación de los niños. Lauren pregunta. Pastor, ¿por qué los ángeles no entran a nuestra casa y Jesús lo puedo ver y sentir? Muy bien. Gracias por esa pregunta. Lauren pregunta que por qué los ángeles no pueden entrar a la casa y Jesús, que por qué no lo puede ver y sentir. Muy interesante. Pero déjame decirte que sí, Lauren. Los ángeles están en tu casa y el Señor Jesús a través del Espíritu Santo también está en tu casa, pero de forma invisible. No así como nosotros que podemos tener un cuerpo físico. Ellos sí se pueden hacer visibles cuando hay algún tipo de acción que quieren realizar. Por ejemplo, si en algún momento tú estás en peligro y ellos quieren defenderte, librarte de alguna mala persona, a veces ellos se hacen visibles en la forma de algún soldado, en la forma de algún guardián, de alguien grande que te está protegiendo, y la persona cuando lo ve sale huyendo. A veces tú no lo ves porque el propósito de Dios no es necesariamente que lo veamos ahora. Un día lo vamos a ver y podremos abrazarlo, pero el propósito de Dios ahora es que ellos nos cuiden. Ellos están colocados para ministrar en favor de lo que vamos a obtener en Cristo Jesús, la salvación eterna. Así que el propósito de ellos es cuidarnos, no hacerse visible necesariamente, pero en cualquier momento que corresponda con el plan de Dios, ellos se hacen visibles. Pero si ellos están allí, tú puedes estar segura de la protección que ellos te están dando. Tanto los ángeles como también la presencia de Jesús a través del Espíritu Santo. Próxima pregunta. Evelyn Acevedo pregunta por Facebook. ¿Qué quiere decir Dios cuando en el segundo mandamiento dice que visitará la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación? Muy bien. Gracias Evelyn por esa pregunta. Interesante. Cuando dicen el segundo mandamiento como una forma de advertir que no se hagan ídolos, que no adoren imágenes, dice que el Señor visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Qué significa eso? ¿Significa que Dios hace que paguen los hijos, nietos y bisnietos por lo que hizo uno? No. Dios visita a la persona. Si la persona que hizo el mal tiene hijos, Dios visita a los hijos a ver si siguen la conducta de sus padres. Si la siguen, el juicio viene también sobre ellos, pero como consecuencia de sus decisiones, no de la decisión de su padre. Si los nietos de ese que cometió el mal, si los nietos hacen lo malo también, Dios lo visita para también hacerle juicio. Pero si ve que han cambiado de actitud, pues Dios le muestra misericordia, porque Él muestra misericordia a millares.
a los que le aman y guardan sus mandamientos. Sumamente importante. La evidencia de eso lo podemos ver en Coré. Recuerda que Coré estuvo en una de las rebeliones más grandes que tuvo el pueblo de Israel en el desierto, y Coré fue tragado por la tierra con gran parte de su familia, pero hubo un grupo de los hijos, hubo un par de hijos de Coré que no estuvieron de acuerdo con la rebelión y Dios los preservó. Y de esos hijos de Coré descendieron los que dirigían el coro en el pueblo de Israel, y por eso notamos en los salmos que David le escribe a los hijos de Coré, a los que dirigían el coro, los que dirigían la alabanza. Así que eso es lo que significa cuando indica que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos. Es a ver si con la tendencia heredada o adquirida están haciendo lo mismo, o si tienen un cambio de actitud, pero nunca los hijos van a pagar por los errores de los padres. Muy bien, próxima pregunta. Jesús creó la tierra sobre las aguas. Las aguas no se mencionan en las cosas creadas. ¿Pudiéramos decir que el agua fue lo primero que Dios creó? Muy bien, muy interesante la pregunta. Cuando nosotros leemos el Génesis, sobre todo allí en el capítulo 1, los 2 primeros versículos, tenemos que notar algo interesante. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego entonces comienza a describir cuando Dios organiza todo, separando esto de lo otro, y luego de Dios separar y crear los espacios, entonces comienza a llenarlo, creando las aves, los animales, los peces. El agua, ¿dónde está el agua? Porque desde que dice que Dios creó los cielos y la tierra, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El agua es parte de la tierra. Por eso Dios dijo, cuando separó el agua del resto de la tierra, dijo, descúbrase la seca, indicando que el agua es parte de la tierra, pero no de la tierra seca, pero es parte de la misma tierra, que la tierra y el mundo actual vino del agua y por el agua subsiste. Eso dice Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro 3 dice que el mundo vino del agua y por el agua subsiste. O sea, Dios utilizó esos elementos interesantes. Cuando Dios dice que creó el cielo y la tierra en principio, es en un principio que no sabemos exactamente cuánto a partir de ahí Dios viene a crear aquí en este mundo, pero en el momento que lo hizo, creó la parte seca y creó también el agua como parte de esa tierra. Muy buena pregunta. De hecho, el agua ocupa la mayor parte de nuestro planeta. Somos más agua hasta en nuestro cuerpo. Próxima pregunta. Janiel Márquez pregunta, ¿el nuevo orden mundial se consumará totalmente al final o será solo un intento que logrará la unidad contra la verdad? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Al igual que como ocurre en la Torre de Babel, donde Dios al salir del arca le había dicho a Noé y a sus descendientes que se esparcieran por toda la tierra. Ese era el orden que Dios había establecido. Pero aparece entonces la rebelión con Nimrod y deciden hacer otro orden mundial, centralizar todo con la ciudad y la Torre de Babel. ¿Qué hizo Dios cuando estaban construyendo? Que vino, intervino y frustró los planes de ellos, porque el plan de Dios era el que tenía que cumplirse. Le confundió las lenguas y se dispersaron, así que el orden de Dios fue el que se cumplió. Lo mismo ahora en la parte final de la historia, donde la triple alianza entre el dragón, la bestia y el falso profeta van a unirse. Y dice Apocalipsis 17, 12 y 13, que hay 10 reinos incluso que le van a dar su autoridad a nivel global a la bestia y van a gobernar durante 1 hora. O sea, van a demostrar hegemonía, pero por poco tiempo, porque por causa de los escogidos esos días serán acortados. No todo el mundo le va a obedecer, pero tendrán un dominio global. Pero el pueblo que guarda los mandamientos le hará frente. Sin embargo, todo el resto del mundo le va a obedecer. Es lo que dice Apocalipsis 13, que toda la tierra se maravillará en pos de la bestia y tendrán autoridad en el mundo, en lo religioso, para obligar a adorar a la bestia, a recibir el nombre, el número y la marca. Tendrán autoridad comercial porque podrán prohibir comprar y vender en el mundo entero. Tendrán autoridad política porque podrán dictar leyes, incluso el decreto de muerte que dice hará matar al que no la adore, por lo menos eso intentarán, pero Dios intervendrá para defender a sus hijos. Así que ese nuevo orden que será creado por la triple alianza durará poco, es lo que nos dice la Biblia, pero tendrá un periodo corto, pero tendrá un periodo de hegemonía en el futuro. Próxima pregunta. Vianney García pregunta, ¿puede Satanás leer los pensamientos? Y otra pregunta, si él conoce las escrituras y sabe su final,
¿por qué actúa y hace todo lo que se ha dicho que él hará? Muy bien, dos preguntas en una. Vámonos con la primera. Si Satanás conoce nuestros pensamientos, no. Por la gracia de Dios, Satanás no conoce nuestros pensamientos. Y ese es un punto a nuestro favor en la lucha contra el mal, contra la tentación. Sin embargo, el enemigo conoce la humanidad ya por casi 6.000 años y eso hace que su experiencia tratando con el ser humano, tentándolo, probando, prueba, error, pues esto hace que en su experiencia él a veces pueda deducir. Él sabe que tiene